¿Cómo influye la alimentación en el aprendizaje de los niños? Es el tema que estamos analizando el día de hoy acá en Soluciones. Habíamos dejado una pregunta al aire. ¿Cuántas comidas debe hacer un niño en el día, Carmen? El niño debe realizar 5 comidas diarias. Como le dije, debemos mantener un nivel de glucosa cerebral para que esté activo a lo largo del día. Debe desayunar completo, debe merendar, debe almorzar, merendar en la tarde y cenar. Y acostarse temprano para que tenga un sueño reparador, que también es importante para su crecimiento. Los requerimientos nutricionales de los niños establecen de acuerdo a su edad y sexo, que pueden ser alrededor de 1.200 a 2.000 calorías, ¿verdad? Este, yo quiero señalar, ¿no?, que si hablamos en términos generales de todos los nutrientes que debe recibir el niño para garantizar su máximo crecimiento y desarrollo y alcanzar todas las potencialidades genéticas, son necesarios que se cubran las 2.000 o 1.500 o 1.700 calorías diarias. En términos generales, para que una madre tenga idea de cuánto es la cantidad de alimento que debe ser repartida en esas 5 comidas, estamos hablando de 1 o 2 porciones de productos lácteos, estoy hablando de leche o queso, ¿verdad? O yogur. Estoy hablando de 1 o 2 porciones de vegetales, en los cuales se incluyen todos los vegetales, acelga, espinaca, brócoli, tomate, pimentón. Okay. Estoy hablando de 3 raciones de fruta, es decir, que estoy señalando que los niños deben consumir entre 3 a 5 raciones, o 3 a 5 raciones entre frutas y vegetales, un porcentaje importante de almidones o carbohidratos, que son las harinas, las leguminosas, los tubérculos, y un porcentaje que viene siendo alrededor del 15% de proteínas animales y un aporte que llega al 30% de grasas Okay. saludables. Jenny, ¿cómo influyen estos alimentos o cuál es la importancia de estos alimentos en el aprendizaje de los niños, en su desarrollo escolar, por ejemplo? Claro, como te decía en el segmento anterior, un niño bien alimentado es un niño productivo escolarmente, es un niño que está en capacidad de recibir aprendizaje. Un niño que carece de algunos alimentos, te vuelvo a decir, no está apto para aprender, por lo general lo demuestran con su actitud corporal Okay. y se les es difícil comprender en algunos aspectos el área lógico, que por lo general es donde hay más soporte, donde hay más requerimientos a nivel cerebral. En el área de la lógica matemática, la comprensión de las cosas por sí solas, el análisis y la interpretación, es donde es mucho más difícil y se nota, vuelvo a decirte, por la parte sobre todo energética, por la parte de la disposición que tiene el niño al aprender. Entonces, la garantía de darle una buena alimentación, realmente lo que voy a lograr con una buena Okay. alimentación es que mi niño esté apto para aprender, esté realmente agradado, se sienta cómodo, tenga la energía suficiente para recibir el aprendizaje que necesita. Tenemos también comentarios de los televidentes que nos hacen a esta hora en nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Vamos a revisar algunos. Este es de Manuel Mencías. Él nos dice, buenos días, los niños deben dormir sus horas normales para un buen desarrollo Sí, mental. sí Claro, señor, los niños tienen que acostarse temprano y deben de cenar temprano. Existen las hormonas de crecimiento, se activan en las primeras horas de sueño y es necesario que el niño tenga ya la digestión realizada para que esa hormona sea estimulada. Entonces, un niño debe de acostarse temprano, su cena debe ser temprano y debe dormir alrededor de 8 horas para que se despierte también con ganas de desayunar, como dijimos, porque es es decir, importante permiso, desayunar no le Ajá. puedo dar la comida justo antes de antes de acostarlo. dormirse. O sea, no es Exacto. la ¿Hasta comida qué hora? justo antes de ¿Hasta qué acostarlo. hora debe ser esa cena Puede de ser un a las niño? 6:30 6, y a 6, las 8 de la noche ya debe a estar dormir. durmiendo. ¿Y un almuerzo? Bueno, fíjate, empecemos porque el desayuno se haga a las 7 de la mañana. 4 horas o 3 horas después debe hacerse la merienda, alrededor de las 9. 3 horas después, alrededor de las 12, debe estar haciendo el Almuerzo. almuerzo. A las 3, 4 de la tarde puede estar haciendo una merienda y a las 6. 6 de la tarde debe estar cenando, 6:30, 7. Hay un tuit que me parece importantísimo, lo hace Miguel González, vamos a revisarlo. Él dice, ¿cuál es la diferencia en comer y alimentar? Ajá, Súper alimentarse, diferente. súper diferente. Alimentarse es consumir alimentos y no, independientemente del valor nutritivo que ellos tengan. Vamos a hablar de las bebidas carbonatadas. Son alimentos, Ok. pero valor nutricional no tiene excepto azúcar. Entonces, eso es un alimento, mientras que una fruta
tiene azúcar, pero tiene otros elementos nutricionales. Ahí está la diferencia. Alimentarse es Y comer. hay una variabilidad académica, impresionante. O sea, un niño, por eso es que sí, cuando se habla de nutrición se habla, por supuesto, de la particularidad que tiene que tener los alimentos dentro de esta, por eso decía, vamos a armar la lonchera, pues que tiene que tener todos estos componentes porque son importantes. Los alimentos tienen que ser nutritivos, La carencia de unos y otros puede hacer, por ejemplo, el exceso de azúcar es contraproducente académicamente. Estamos hablando de una persona que va a estar intranquila, entonces ahora viene el otro polo, ¿no? Te decía, te hablaba en la anterior de la ausencia de alimentos que de alguna manera determina cansancio, agotamiento, pero ahora cuando hay exceso de azúcar, por lo general vas a encontrar niños que difícil puedes sentar, que difícil va a atender, que difícil se va a concentrar, es más difícil porque están muy elevados a nivel energético. Ahora, existen alimentos que alteran e irritan al niño. Los azúcares y esos grasas, son por los ejemplo. azúcares. Los azúcares, los aditivos alimentarios, los colorantes, son elementos que están dentro de los alimentos que son contraproducentes para los niños. Los hace más irritables, los hace menos concentrados, pierden su capacidad de concentración, los niños están más al juego, a la distracción. Entonces, por eso es que, fíjate, la alimentación debe ser correctamente planificada. Si las madres no tienen la información adecuada de cómo planificar la alimentación del niño y no tienen los recursos necesarios para planificar la alimentación, deben buscar información, ya sea del médico pediatra o del nutricionista o a través de estos programas, porque a través de la alimentación nosotros vamos a garantizar el crecimiento y el desarrollo del niño. Un niño bien alimentado es un niño ávido de conocimiento, es un niño inquieto, es un niño que busca información, es un niño que solicita información del medio y es un niño que va a ser un elemento productivo para el país. Nosotros tenemos allí la génesis de la producción y la eficiencia para el desarrollo futuro. Pero tiene el azúcar y las grasas, Jenny, ¿tiene alguna influencia en el desarrollo, en el crecimiento, por ejemplo, de los niños o que sean más o menos dinámicos? Le pregunto esto porque muchas veces escuchamos a las madres que dicen, no les vamos a dar azúcar en la noche porque se ponen irritables o después no pueden dormir, pero ¿es importante o en qué horas puede? Porque incluso, acuérdate que aun cuando no estamos hablando del tema, la obesidad, por ejemplo, es la consecuencia de una mala alimentación. Y eso tiene otros generadores. Es hacer esa separación que hacen a través del tweet, que me parece importantísimo, si no es lo mismo dar comida que alimentar. Aunque uno no tiene una garantía, de pronto yo no estudié nutrición, pero para yo alimentarme, y entiendo que mi cuerpo necesita una cantidad de nutrientes, yo por supuesto investigo y averiguo que de pronto necesita mi cuerpo, que puedo utilizar para que mi cuerpo de alguna manera esté lo más práctico, lo más hábil, lo más... No pruebo. Déjame decirte algo. No solamente es la grasa, sino el tipo de grasa. Nosotros tenemos la primera causa de mortalidad en el país, lo constituyen las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es la diferencia en la grasa? Entonces, hay grasas saturadas que son las que tienden a formar las placas de ateroma y a formar colesterol. ¿Cuáles son? Esas son las grasas animales, ¿verdad? Las grasas animales. Nosotros tenemos que consumir grasas animales, grasas saturadas y grasas monosaturadas. Pero nosotros tenemos ¿Dónde conseguimos? Déjame explicar. Cada una de estas grasas. Las grasas saturadas están en los productos cárnicos y las grasas monosaturadas están en los frutos secos, como el maní, las nueces, están en el oliva, en el aceite de soya, en el aceite de maíz. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que los niños reciban la grasa apropiada, en proporciones adecuadas, para garantizar la salud futura. Entonces, no solamente es la cantidad, sino la calidad de nutrientes que nosotros tenemos que darle al niño. ¿Cuál ha sido el desarrollo de los niños en nuestras escuelas en Venezuela actualmente? Es un tema que vamos a estar también desarrollando en la próxima parte, así que muy atentos, ya volvemos con muchísimo más acá en Soluciones.